Cuenta la leyenda que las esmeraldas son las lágrimas de Fura, la primera mujer creada por el dios Are, el dios creador de los humanos, venerado por los indios musos. Ella, al encontrar muerto a su esposo Tena a causa de su traición, da vida con su llanto a estas valiosas gemas. El dios Are, conmovido por la tragedia, convirtió a los esposos en 2 montañas. Debajo de ellas, las lágrimas de Fura reposan, esperando a ser encontradas. Para mí las esmeraldas es lo más bonito que Dios creó aquí en Micoscuez y en todo el mundo, porque de ahí, por ejemplo, la gente sobrevive, van y se enhuacan, le pueden dar una buena calidad de vida a sus familias, la educación, y puede uno salir adelante. Pues las esmeraldas me gustan, buscarlas porque esas se pueden vender y de eso se compra la comida para uno comer, alimentarse uno. Uno primero se pone en las manos de nuestro Padre Santísimo y pedirle para que en el día le vaya bien a uno, lo proteja, lo guarde y pedirle sus bendiciones que uno viene a buscar. Uno hay veces que pasan semanas, meses, no ve una morralla uno, solo trabajo. Y a veces se ve uno para medio mantenerse duro, que es duro. Toca pedirle mucho a Dios, que mi Dios me dé una bendición, una esmeralda bien bonita, porque trabaja y nada. Yo nací aquí y llevo de la edad de 12 años en la mina. Y yo a 52 años que tengo, ¿cuántos años llevo en esto? No sabemos prácticamente hacer más. Y es lo que a nosotros nos gusta de la minería. Nosotros aquí en la región, el gremio de las esmeraldas ha sido un atractivo para todos. Para todos, porque las esmeraldas son mágicas y las esmeraldas es unos ingresos puros, unos ingresos honorables, justos. Entonces, la fama nuestra ha sido desde cuando llegaron los españoles acá con nuestros indígenas, con nuestros antepasados, a llevarse las cosas nuestras. Nosotros no tenemos ni la culpa de ser un poco guerreristas, porque nuestros antepasados eran guerreros y no se dejaron dominar tan fácil. Las esmeraldas, como todo lo que Dios nos puso en las manos para que vivamos, disfrutemos, desaprovecháramos de la mejor manera. Desafortunadamente se hicieron las cosas al revés. Nos llenamos de codicia, de envidia, egoísmo, avaricia, de todo. ¿Y eso a qué nos llevó? En este cuadernito tengo varios cuentos que tienen como su significado. La esencia de mi pueblo. Esto es alusivo a San Pablo de Borbur. Dice: Occidente Boyacá, tierra de leyenda. No muy lejos de la capital religiosa de Colombia se encuentra ubicado un municipio de gente trabajadora, echada para adelante, amable y sencilla. San Pablo de Borbur es un lugar lleno de misticismo, susurros e historias que han ayudado a mantener por 30 años una paz que fue construida por los habitantes de este municipio, a pulso, con esfuerzo, sacrificios, olvidos y perdón. Fueron 8 años de guerra donde murió mucha gente, la mayoría inocentes. La paz firmada el 12 de julio de 1990 puso fin a una guerra interna cuya última versión inició en 1984, pero cuyas raíces se extienden desde 1965, cuando comenzó el primero de los 3 conflictos que azotaron al occidente de Boyacá. Tanto de una mina como de la otra se unieron para hacer una guerra contra otra mina, donde hubo muchos conflictos y era terrible para uno poder vivir y compartir uno con su familia. Era terrible, terrible. Gracias al Acuerdo Regional de Paz, los pobladores de San Pablo de Borbur han logrado volver a integrarse tras años de permanecer divididos por la guerra, que separó pueblos, familias y amigos. La Guerra Verde
como se le llamó a este conflicto, dejó una cifra no oficial de 3.500 personas asesinadas y 1.500 desaparecidos en el occidente de Boyacá. Vamos a contar un poco de nuestra historia que nos ha pasado en nuestra región del occidente de Boyacá. En el 1983 se inició la problemática del occidente de Boyacá. Se comenzó por una muerte de un muchacho que era muy allegado a la gente del lado de Coscuez. Entonces el hombre era una persona muy servicial, ¿sí? Y al matar a ese muchacho por acá al lado de la Mene Peñablanca, entonces a la gente de allá le dio ira de ver de que mataron a una persona que no le hacía mal a nadie, que le servía a la gente. Y de ahí para acá se formó el problema, que no, se acabó el respeto. En ese tiempo no se hacía un diálogo formal, hacían un diálogo era con plomo. Había unos intereses también de los sectores también de comercio y todo, que empezaron también a uno que otro grupo a apoyar. A nadie es nada oculto que el conflicto se lo generó las esmeraldas que tenemos aquí cerca de nuestro pueblo, aquí en Coscuez. De pronto por malos entendidos y por egoísmos, y se formó un problema prácticamente a nivel regional, empezando por unas familias vistosas aquí de la región, y se formó un problema regional que en los últimos años involucrado Muso, Quipa, Otanche, Pauna, Chiquinquirá, hasta en Bogotá se sentía el conflicto. Era por la mina y que de pronto unos querían tener más que los otros y que unos querían coger el mando y otros no se dejaban y así. La mayor parte fuimos ingresados a este problema, no por las esmeraldas. Algunos entraron con todo el respeto, para no repeticiones, todo esto, por venganza. Nosotros ingresamos por dolor. ¿Qué hacía que se incrementara más la violencia? Como de pronto le mataban a usted a su papá, le mataban a un hermano, le mataban a cualquier familiar, entonces eso da más ira para que vayan y busquen más de hacerle daño, de hacerse daño entre las dos partes, ¿sí me entiende? Estábamos ahí, ya que podíamos hacer, no había capacitaciones de estudio, no había oportunidad de vida, no había nada sino escondernos y tratar de defendernos. Entonces se acrecenta un problema que tuvo de todo, político, militar, social, lo que usted quiera, económico lo tuvo. Y no se veía una solución del Estado. El gobierno no le paró muchas bolas, que porque eran problemas de esmeraldas y de no sé qué, pero la verdad es que era un problema de que la gente peleaban unos por cogerlo todo y otros porque les tocara algo. 6 años, como les digo, 6 años de guerra dura, matando más que todo gente inocente, porque los que estaban en el conflicto no murió ninguno. Murió fue gente inocente, gente del campo, porque vivían en Borburo, porque venían en tal vereda. Llegaba un grupo, los mataba y los otros también se quitaban y mate a otros del otro lado, como llamábamos en ese tiempo, los del otro lado. Los del otro lado, así fuera aquí la vereda de Hechizo. Pero entonces iban y también se desquitaban. Y así, esa fue la lamentada guerra de los 6 años, sin ningún resultado de nada. ¿Qué resultado era una guerra? Coscuez y Peñas Blancas, sectores donde inició el conflicto, son inspecciones vecinas pertenecientes a San Pablo de Borbur. La guerra se expandió por los demás municipios del occidente de Boyacá cuando estos fueron tomando partido por Coscuez o Peñas Blancas, enfrentados entre sí. Los habitantes de Borbur se encontraron entonces rodeados por límites invisibles dentro de su propio municipio y sin la posibilidad de poder transitar libremente por el mismo. El río minero que delimita San Pablo de Borbur con el municipio vecino de Pauna y Maripí se convirtió en testigo silencioso de desapariciones y asesinatos, que para algunos saldaban deudas y para otros iniciaban venganzas o se conformaban como estrategias hacia el control territorial. Un día normal era cada uno de su caserío y no había transporte, no había nada, nadie se movía, todo el mundo aquí confinados y como dicen, tratando de que cada uno buscarse la comida como pudiera.
Las mujeres eran las únicas que podían, pues unas, no todas, salir a mercar, por ejemplo, los domingos, a hacer mercado a Santa Bárbara. A veces las cogían, les pegaban, las amenazaban, les quitaban hasta las cargas que traían, por ejemplo, el mercado, les bajaban de las bestias y las mandaban solitas, sin nada para sus hijos. Hubo mucha viuda aquí, mucha mujer, le mataron a su esposo y le tocaba a ella sobrevivir para alimentar su familia y darle comer a sus hijos. Hubo una etapa en que asesinaban mujeres, le hacían daño a las de allá o le hacían daño a las de acá, las encontraban en un bus, por la carretera o por los caminos. Pasó esa etapa, luego vinieron la etapa de los viejos, se desquitaban tirándole a los padres, a nuestros padres. Mi papá o mi padrastro, porque él era mi papá, no lo mató la policía durante esas guerras, pero mi papá no estaba en guerras de nada, de ninguna especie. Mi hermano lo mataron una vez en Pauna porque él se vino de Chiquinquirá y venía bajando ahí en Pauna, se subió un señor y lo mató, que porque era de Borbur. Esas eran las injusticias que hacían y que uno veía. ¿Por qué no? O sea, en ese tiempo no había conciencia o no había pensamiento para eso. Era difícil para nosotros, era difícil porque uno veía tantas cosas que eran terribles. Cuando mataron a mi familia, yo tenía 17 años, 19 años tenía, porque mi hermano me lo mataron 16 años. Me decían, mire, me mataron a su hermano, me mataron a su papá. ¿Por qué no se va con nosotros también a la guerra? No es porque a uno le diera miedo, pero teníamos hermanitos, me queda mi madre que todavía la tengo. Para uno arrancar para allá, ¿cuánto veía uno sufrir a la que verdad lo trajo al mundo? Las primeras reuniones de paz se hicieron motivadas por un intercambio de cartas a través de emisarios de los líderes de cada sector. La quebrada Miocá, que era uno de los límites invisibles en esta confrontación y que cerraba el paso a los habitantes de Coscuez hacia Santa Bárbara y demás sectores vecinos, fue uno de los primeros lugares de encuentro para las negociaciones de paz. Para alcanzar la paz se realizó un esfuerzo colectivo donde fue fundamental la voluntad de los líderes de cada sector, que cansados de la guerra, comenzaron a construir formas de iniciar diálogos en búsqueda de la reconciliación. Mediados por la Iglesia Católica a través del entonces obispo de Chiquinquirá, Monseñor Álvaro Raúl Jarro y el clero diocesano, se logró comenzar a romper con los límites invisibles y a generar confianza entre unos y otros. A este esfuerzo se sumaron mujeres y hombres que desde su sentir y vivencias trabajaron por acabar con el flagelo de años de guerra y dolor. Ellos, los pobladores, tuvieron la gallardía para reconstruir la confianza entre sí y construir la paz regional. Empezamos a hacer en todos los municipios del occidente, incluso hasta en Chiquinquirá, en Tunja se hicieron algunas reuniones, en todo el occidente. De cada municipio se hicieron reuniones y allá íbamos. Eso era lleno los pueblos porque eso eran buses, carros, toda esa cuestión. Tal día la reunión, cada mes se hacía una reunión en un pueblo. Unas reuniones de paz que eran delicadas porque era donde llegaban a los pueblos cantidad de gente armada. Entonces, usted iba con 50 escoltas, 50 hombres armados, que de pronto se emborrachan, que de pronto se agarran, pero entonces fuimos creando una confianza entre nosotros mismos, ¿sí? Creer a nosotros mismos. Entonces, nosotros nos tocaba creer en nuestros enemigos de que se iba a hacer en realidad la paz y la hicimos. Nosotros nos tomamos la molestia de esconder, gracias a Dios, y nos dieron cuenta. Y grabábamos, y por acá había un kiosco aquí en la mitad del pueblo, y ahí reuníamos la comunidad y nos poníamos a escuchar las grabaciones. Entonces se venía eso de que cómo van a decir que esto no se puede, que esto, bueno, nosotros ya lo pueden imaginar que decían. Claro, porque todos teníamos dolor, a todos nos han matado familias, todos teníamos... Entonces no era fácil, pero bueno, de todo eso que salía ahí, la grabación, de eso sacábamos al menos un puntico positivo, 2 punticos, entonces ahí vamos. No era fácil ir a decirle a una familia donde
le mataron el papá y la mamá o los hermanos. Entonces, no, vamos a firmar la paz con los que le hicieron daño a su familia. No fue fácil, eso tocó, fue un trabajo de convencimiento y social para que ellos aceptaran eso, y eso ocurrió tanto allá como acá. Esto fue de puro pueblo con la Iglesia Católica, eso sí, no hay ninguna duda de que, como decimos con tristeza, nosotros todos, en cabeza de los líderes que habían en esa época, hicimos el problema, pero nosotros también lo arreglamos también. Lo hicimos todo, nos devolvimos las tierras, nos devolvimos las casas, ante el Estado quedamos libres todos, hicimos una empresa, la empresa de Coscuez. Al comienzo nos mirábamos un poquito con desconfianza, ya con el transcurso de los meses y los años, ya compartíamos, ya se habíamos despojado un poco de rencor. Los de allá también manejaron bien su situación, tanto así que hubo esa unión de trabajar todos en la empresa, que yo en ese entonces compartí una huaca, algo que hicimos allá. Ese huaca se llama, es algo que uno se encuentra allá con alguien, y en ese entonces yo lo encontré con el señor que mató a mi papá. Con él compartimos una huaca de esas y nos tocó cierto dinerito, y todo eso ayudó a que hubieran lazos de amistad con ellos y que nos perdonáramos y que lo tomáramos más tranquilamente todo. Entonces, todo eso sirvió. Los primeros Juegos de la Paz fue en el 1990, que fue en Chiquinquirá. El primer día, por la noche, llegamos otra vez a los hoteles y se olvidó que había guerra, porque ya nos fuimos los de un hotel para el otro lado y los del otro para el otro lado, ya, porque ya ahí en las canchas siempre nos vimos las caras, algunos viejos amigos que hacían los 6 años que nos veíamos. Y ya comenzamos, que bien, que muy bien, que bienvenido, que la paz, que esto se formó hasta la tomata. Duramos 7 años sin vernos y todos amigos. Yo tenía familia allá, primos, hermanos, allá, tíos, y allá en el sector contrario a mí. Y desafortunadamente eran enemigos porque solamente que él vivía allá y yo vivía acá. Los 30 años de paz le han permitido renacer a San Pablo de Borbur, pero este periodo no ha estado exento de retos. Tras la firma de la paz, los cultivos de coca y el paramilitarismo hicieron presencia en la región, infligiendo nuevos actos de violencia. Con esfuerzo, los habitantes del municipio lograron acabar con los cultivos de uso ilícito y con la presencia de actores armados. Sin embargo, construir la paz aún constituye un esfuerzo diario, el cual necesita de apoyo y solidaridad para continuar su curso. Por ejemplo, para no volver a caer en la guerra, en los conflictos y toda la cuestión, siempre tiene que ver mucho el trabajo. Le decía una vez a los empresarios allí de cunas, vinieron aquí, estuvieron hablando con nosotros y toda la cuestión, que ellos ayudaban y toda la cuestión, ¿en qué nos están ayudando? No, que están dando trabajo. ¿A cuánto le están dando trabajo? Unos 10, 15 personas. No, dije, si nos quieren ayudar, ayúdenos al campo. Que en el campo sí cabemos todos, y allá en la mina no cabemos todos. El campo hay que tecnificarlo para trabajar. Hoy en día lo que quiere uno es trabajar. Por eso uno le pide al Estado que lo tenga en cuenta, que su mina por lo menos lo dejen a uno trabajar, porque es su sustento diario de su familia. Y cuando lo atropellan, cuando entregan estas minas a las multinacionales o a cualquiera que tiene plata, 2 o 3 personas vienen a coger y a pisotear a la persona humilde, al campesino, eso da ira. Por ejemplo, esta quebradita. Y eso que han dicho que vienen a quitarnos, que vienen no sé qué, que vienen a quitarnos, ¿cómo no van a quitar? Si aquí habemos más de casi 500 personas trabajando en esta quebrada, sin hacerle daño a nadie. En la empresa que nos ayuda, nada, no mire, ni la tierrita porque la lavan allá. Esto no es de nadie. Esto es una mina que Dios nos dio, es una mina de la región, una mina aquí de la comunidad. Y a mí me ha tocado trabajar duro en los cortes. Yo perforo, yo taco, yo carreo, yo paleo, yo desabombo, todo lo que hace un hombre. Me gustaría un apoyo del gobierno que le den a nuestros hijos para que nuestros hijos no se queden ahí estancados. Porque muchas veces porque no lo tenemos, por ese motivo no les podemos dar. Y a veces los muchachos salen a buscar trabajo, pero el trabajo y no pueden estudiar.
no ha habido una retroactividad de decir el gobierno, decir, mire, esto les doy como premio que ustedes firmaron una paz, que 6 años y el gobierno no pudo desapartarnos. No pudo desapartarnos de esa guerra se desapartó dentro de nosotros mismos. El San Pablo fue una guerra de mucha guerra y que hoy en día eso se quedó en el olvido. No es lo que la gente por los medios de comunicación difaman de que Borbur es una tierra, sí fue de violencia, fue una tierra de narcotráfico, sí fue una tierra de narcotráfico. Hoy en día ya no se ve eso. Aquí hay un cambio, espero que no nos abandonen. O sea, aquí hay muchas cosas que hacer para seguir adelante. El mejor mensaje que le dejaría yo a las familias, a los hijos, a los niños que hoy en día se están criando, todo lo que puedan hacer con el diálogo sería mejor. Porque ya, como dice, uno ver a su familia muerta es terrible. A cualquier persona es terrible la guerra. Después de haber la paz, nos han matado prácticamente la mayoría de los gestores de la paz que se firmó en la curia de Chiquinquirá. Pero aún así, los que quedamos clamamos porque sigamos disfrutando de la paz, porque es lo único que le podemos dejar a nuestros hijos, de ver de que la violencia no inferna, sino violencia, ¿sí? Hay que cambiar. Hay que cambiar las armas por juguetes, por cualquier cosa, no más violencia. Yo le aporto a la paz como recordando, plasmando lo que uno vivió y lo que uno siente y le sale de su corazón, la alegría que uno siente de ver que ya, gracias a Dios, esto es un hecho y que ya son 30 años que vivimos tranquilos y que no hay temor de nada. Yo quisiera ver a San Pablo de Borbur primero despojado un poco de egoísmos personales. Agroesmeralderos somos. Las fincas tecnificadas con ganado, con cacao, con café. Y algo que para mí yo creo que va a ser muy importante. Sufrimos, pero es un ingrediente grandísimo. La violencia que sufrimos desde los 60, esta mina de Peñablanca está desde 1962. Desde esas épocas y ancestralmente, si nosotros sabemos contar bien eso, si estamos capacitados para contar, para ser guías turísticos, yo quisiera ver a San Pablo de Borbur un parque agroesmeraldero hermoso, con toda la leyenda. Imagínese mi nieto contando eso. Y de pronto uno de viejo por ahí. Vengo de la montaña, soy del río de la selva ardiente. Yuca, cacao, fruta, no mienten, un paraíso a donde voy. Vengo de la montaña, soy del río de la selva ardiente. Yuca, cacao, fruta, no mienten, un paraíso a donde voy. Fue tierra muisca donde estoy, invadida